El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Este programa es presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Viña. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia Viral. En esta oportunidad me acompaña una gran amiga, la doctora Ligia González, quien es dermatólogo pediatra. Y bueno, ya he compartido en otros episodios con ella. Gracias nuevamente por aceptar la invitación y acompañarme. Bueno, sabes que siempre es un placer compartir contigo, Yagmari, bueno, y también llevar un poco a la práctica, bueno, los conocimientos que hemos tenido con algunos pacientes. Sí, más que eso, yo creo que esto también refuerza el trabajo en equipo. Saber que no solo somos una especialidad para todos, sino que si trabajamos en equipo, bueno, ya nos ha tocado muchas oportunidades, sobre todo con el tema que vamos a hablar hoy. Siempre el manejo es multidisciplinario y eso es solo para el beneficio de los pacientes. Hoy vamos a hablar sobre un tema bien álgido y bien controversial y complejo de resolver e incluso a veces hasta complejo de hacer diagnósticos. Y bueno, nos ha tocado vivirlo en varias oportunidades. Lamentándolo mucho, pero es así. En este momento vamos a hablar sobre infecciones por micobacterias atípicas. Entonces, haciendo hincapié y conocimiento de que las micobacterias atípicas son bacterias de la familia de Mycobacterium tuberculosis, que son las bacterias que ocasionan tuberculosis. Sin embargo, estas son un grupo atípico, son distintas, son de crecimiento rápido y pueden afectar a la piel, podemos evidenciar infecciones dermatológicas e incluso infecciones relacionadas a procedimientos estéticos. O sea, por eso esto tiene mucha importancia, no solo por lo que implica los procedimientos estéticos y los procedimientos dermatológicos, sino por lo difícil que puede ser en muchas oportunidades lograr hacer el diagnóstico y por supuesto la terapéutica, y como mencionamos anteriormente, el trabajo en equipo en este tipo de casos sobre todo es vital. Entonces vamos a aclarar esta información y cuáles son las especies principales de micobacterias atípicas que hemos observado que pueden causar infecciones de la piel o infecciones cutáneas. Bueno, el Mycobacterium abscessus, el Mycobacterium chelonae y fortuito, que generalmente es una triada, y también puede haber Mycobacterium marino en menos proporción, que generalmente es por piscinas, peceras. Incluso en ríos y eso. Sí, en ríos. Generalmente son los más frecuentes. ¿Has visto algún aumento en la incidencia de infecciones por micobacterias atípicas en los últimos años? Sí. Y bueno, como tú anteriormente lo habías dicho en la introducción, por procedimientos inclusive mínimamente invasivos, desde un tatuaje, una mesoterapia, un lipoláser, una cirugía. De hecho, nuestra anécdota fue una primera paciente con un tatuaje. Con un tatuaje, y posteriormente fue una paciente que se colocó una mesoterapia y bueno, y así hemos tenido, bueno, múltiples casos. Sí, yo creo que aquí también podemos, bueno, tal vez al final lo reforzamos, pero podemos hacer hincapié en que nunca hemos dicho, tengo una anécdota que hice un live sobre micobacterias con una licenciada y una muchacha que estaba conectada en el live decía, entonces no nos hacemos nada, no nos hacemos procedimientos, no nos hacemos tatuajes. No estamos diciendo que no se realicen algún procedimiento estético, dermatológico, tatuajes, el gusto de cada quien, siempre y cuando reforzando las medidas de higiene en el lugar donde lo estén haciendo, que sean personas preparadas, que sean profesionales del área, que no haya intrusismo en lo que se vayan a realizar, sea cual sea el procedimiento que se vayan a realizar. Inclusive las medidas post, que también nadie habla, pero siempre uno hace énfasis el sitio, que sea con un personal calificado, que haya medidas de asepsia, antisepsia adecuada, pero también las medidas post. Entonces siempre decirle a los pacientes 48 72 horas, evitar saunas, piscinas, inclusive tocarse la cara, manipular alimentos o otro objeto, porque hasta en el agua hay micobacterias atípicas. En nuestros grifos, en las duchas de nuestras casas hay micobacterias atípicas. Entonces a veces se hacen los estudios y bingo. Las micobacterias no son tan atípicas como creemos que son. Es así. Y sí, de verdad la incidencia ha aumentado muchísimo en estos últimos años.
Bueno, esto para reforzar qué actividades o qué procedimientos pueden predisponer a este tipo de infecciones. Como dijiste, bueno, tatuajes, Mesoterapias, procedimientos mínimamente invasivos, hasta cirugías, cualquier tipo de cirugías. hasta inyecciones Inyecciones. de quemadores de Grasa, grasa, de enzimas, sí, cualquier procedimiento invasivo, invasivo. por más que sea Que mínimo. hace una puerta de entrada que obviamente, bueno, Y bueno, por supuesto, la cirugía también claro, pasa a ser sí. un factor de riesgo para predisponer a los Y pacientes a porque este tipo de son, infecciones. digamos, resistentes, porque recordemos que las micobacterias no son resistentes, son resistentes al calor en seco. Tienen que ser generalmente con medidas de autoclave o esterilizar ya con amprolene. O sea, muy importante las Sí, medidas de asepsia y por eso antisepsia. reforzamos dónde te vas a hacer el Sí. procedimiento. Mucho cuidado con eso. ¿Cuáles son los signos y síntomas más característicos de una infección cutánea por micobacterias atípicas? Nódulos, accesos, que pueden ser dolorosos, de color eritematoviolaceo, que pueden inclusive supurar. Y lo más importante o el signo cardinal es lo persistente y lo tórpido de la evolución, que a veces puede el paciente, entonces son a veces, digamos, uno empieza como a sospechar. El Este diagnóstico paciente puede diferencial. ser una micobacteria porque no ha sido la evolución, digamos, de un acceso común y corriente normal, sino que es bastante torpe. No, y que no siempre vemos esa lesión nodular o ese eritema violáceo que no lo vemos de inmediato. Si no puede ser a los días. A diferencia de una infección bacteriana, por ejemplo, una infección de sitio quirúrgico, por poner Claro. un ejemplo, que vemos rojo, Sí, caliente, que con son los mucho signos de dolor. flogosis, exactamente. Exactamente. Y que bueno, allí también tenemos una diferencia. La secreción, si en tal caso supura, como mencionabas, generalmente no es fétida. No es fétida. Generalmente no tiene olor y tiene una característica muy específica que no es tan densa como el pus El pus. común. Es más líquida, puede ser achocolatada, pero como puede ser también blanquecina. O puede ser un líquido ceremático, o sea, puede Y por presentarse eso de se muchas presentan tantas formas. dudas. Claro. Y por eso es tan difícil el Sí. diagnóstico, porque si no lo sospechamos, no lo buscamos. Exacto. ¿Cómo se diferencian estas infecciones de otras enfermedades dermatológicas con lesiones similares a estas? Bueno, se puede diferenciar el diagnóstico diferenciar con furunculosis, con infecciones, por ejemplo, accesos bacterianos, procesos también micóticos. Generalmente esos son Sí, yo pienso que aquí lo más importante, Ligia, es también el antecedente. Claro. Porque si tenemos el antecedente de alguna inyección, de algún procedimiento, algún postoperatorio, obvio, ahí tenemos que Claro. tener nuestra sospecha. Y aquí la epidemiología también juega un papel importante, porque si, por ejemplo, es una paciente que en el centro donde se realizó la cirugía han descrito otros casos, Sí. ya tenemos que considerar eso como un Sí, probable riesgo. exactamente. ¿Cuál es el protocolo diagnóstico que manejamos si tenemos la sospecha de infección por micobacterias atípicas? Bueno, el primero es tratar de aspirar ese contenido y llevarlo, en este caso, que es el sitio, digamos, ideal, el Instituto de Biomedicina, que es a cargo del doctor Jacobo Dewas, que es el, digamos, el receptor. O sea, en Venezuela son los que obviamente tienen tienen experiencia, tienen ya inclusive, pueden hacer un cultivo dependiendo de qué crecimiento es lento, rápido, para poder obviamente hacer, digamos, un cultivo de esa micobacteria y poder especificarlo y ver cuál es la antibioterapia, en este caso específica. Lamentando mucho en el país no contamos con PCR que uno pueda, digamos, tipificar porque sería ideal. Claro, y mucho más rápido. Exactamente. Sí, Eso porque estos básicamente. cultivos tardan un poquito de Porque tiempo. hacerlo con la parte, tomar una histología sí se puede, pero no vamos a tener la tipificación de esa micobacteria, que es importante porque no todas las micobacterias tienen la misma terapéutica Antibiótica. caso, Sí, exactamente. Y eso es lo complejo. Reconocer cuál micobacteria es para poder organizar la terapéutica Claro. adecuada para este tipo de casos, porque no va a ser el mismo. Y es importante saber que estas terapias son bastante extensas y por lo tanto debe ser de manera adecuada para este paciente. Y bueno, igual si no está drenando y no podemos enviar la secreción, también se pudiese enviar fragmentos de tejido para hacerle cultivo al... Que no va a ser tan específico, pero también funciona. Exactamente. Bueno, como te preguntaba, los desafíos que nos enfrentamos para identificar la parte microbiológica,
¿cuál sería el enfoque terapéutico actual para tratar estas infecciones por micobacterias atípicas? Mira, es que dependiendo, ahorita inclusive están haciendo esta resistencia a algunos antibióticos, entonces generalmente era la triple, Ujú. los triples medicamentos que era la micacina, que era el imipenem, que era la claritromicina, en otros la claritromicina, doxiciclina, Incluso entonces Moxi y Cipro. Moxi. Entonces ya estamos viendo que ahorita a veces están haciendo resistencia, hay que ponerle Inesolit, a veces clofazimine, Clofazimina. dependiendo obviamente del tipo de micobacteria que Claro, de la uno, tipificación que de la tengamos. tipificación es importante. Y es importante que las personas sepan que las micobacterias no se manejan con un solo antibiótico. Aquí la importancia radica en que las micobacterias se deben manejar con una terapia combinada. A veces son dos, a veces son tres, dependiendo de cada caso, Sí, obviamente, pero son antibioticoterapias combinadas y son muy largas, sí, por lo mínimo dependiendo un de mínimo de 3 meses. mínimo. Casi siempre son 6 meses, 9, hasta 12. Sí, y eso también depende, obviamente, de lo profundo. A Si es eso algo iba. que está más superficial o que son microaccesos, el procedimiento va a ser, digamos, o sea, el tiempo de antibioterapia no va a ser tan largo, tal vez pueda ser mínimo 2 o 3 meses, pero si son ya en zonas que son más profundas, Qué tan es invasivo muy, fue, sí, es claro. bastante No, y aquí, difícil. bueno, aquí reforzamos la importancia de individualizar los casos. Claro. Si nosotros individualizamos cada caso, vamos a conocer la terapéutica propia de cada paciente, el tiempo, no todos toleran los fármacos, Sí. hay que ver cómo es la tolerancia, si tiene efectos secundarios y no los presenta, Sí, y porque, también el uso prolongado de antibióticos, asociar inclusive claro, probióticos, digamos, modificar estilos de vida del paciente, alimentación. todo, Esto a veces hay manejos multidisciplinarios que puede estar el infectólogo, el dermatólogo, el ecografista, el gastroenterólogo. Bueno, esto puede psicólogo. ser, sí. Sí, 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 porque es complejo y Sí. es algo que a veces los pacientes no se esperan. Y es como yo le decía a un colega que estaba manejando una paciente de él por micobacterias, pasan a ser víctimas los dos, tanto los médicos tratantes como el paciente, porque es rudo, es difícil manejo. Y bueno, los efectos adversos de los fármacos son complejos. Sí. A veces por efecto adverso hay que suspender la medicación. Entonces, ajá, realmente estamos retrocediendo en la terapéutica, Sí, cómo o a habíamos veces si avanzado. la prescripción son 2 veces al día, una vez al día, entonces eso es lo que puede retardar un poco La la evolución. evolución del paciente. Exactamente. ¿En qué situaciones consideras que podría ser necesario el manejo quirúrgico de estos procesos? Cuando ya es un proceso, por ejemplo, un acceso recurrente que no ha tenido buen respuesta a la terapia, cuando son procesos que son muy profundos o úlceras que generalmente uno diga, mira, ya hemos agotado todo el arsenal terapéutico, podemos entonces la parte quirúrgica. Sí, aquí es de suma importancia que eso que mencionas, tomarlo siempre en cuenta. Sin embargo, en los procedimientos por cirugía plástica, Ujú. donde está implicada una malla o una prótesis o cualquier otro material externo, hay que plantear el retiro Sí, porque eso de esto. actúa como un biofilm. Biofilm. Eso obviamente se adhiere a ese material, esa prótesis, entonces Y así cumpla eso los va a hacer 6, 9 meses. perpetuar la infección por micobacterias por un largo tiempo. Y Y la idea así no es cumpla el esa. tratamiento 6, 9, 12 meses. Si no se retira el cuerpo extraño, va a ser Claro, fístulas, va a perpetuar la infección, como bien lo claro. mencionabas. ¿Quieres dejar un mensaje final para las personas que Bueno, nos los escuchan? pacientes que se hagan cualquier procedimiento siempre acudan a médicos especialistas y también tener los cuidados post. O sea, aparte de saber escoger el médico, porque esto es una situación que le puede pasar a A cualquiera. cualquiera. Porque inclusive hemos tenido muchos colegas de la parte de cirugía plástica o la parte de odontología, tienen brotes micobacterias, entonces cuando hacen el estudio, todo negativo, el agua, el Ujú. consultorio, donde por ejemplo estaban las mangueras o sea, toda esa parte puede pasar. Cualquier persona puede estar, nadie está exento Ujú. de que, lamentándolo mucho, pase cualquier episodio de pacientes con micobacterias atípicas. Y bueno, en caso de que tengan colegas alguna sospecha por infección por micobacterias, bueno, hay que pensarla para poder hacer el diagnóstico y ayudar a nuestros pacientes y al tener un diagnóstico adecuado podemos hacer un buen manejo. Y bueno, yo pienso que reforzar el Ujú. manejo multidisciplinario en todas las patologías porque siempre necesitamos ayuda de un amigo, de un colega. Gracias, Ligia, Ay, no, nuevamente por gracias a todo. ti, Jean-Marie, bueno, por siempre estar pendiente y ver ese trabajo en equipo que siempre da buenos frutos.
Así es. Gracias a todos. Nos vemos en otro episodio de Conciencia Viral. Este programa fue presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Viña.